Hay pueblos donde el mal no irrumpe, se aprende. Lugares donde la violencia no sorprende porque fue normalizada, donde los adultos callan, miran hacia otro lado y prefieren olvidar antes que actuar. En esos sitios, los monstruos no nacen de la nada, son el reflejo de una comunidad que decidió no hacerse cargo. Y cuando el horror regresa una y otra vez, la verdadera pregunta no es ¿por qué siempre vuelve?, sino ¿quién le abrió la puerta la primera vez? Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a hablar de una serie que fue lanzada hace ya algún tiempo, ya terminó, pero yo la tengo aquí en mis pendientes, porque más allá de que si fue majestuosa o si fue mala, aquí vamos a hablar completamente del simbolismo y todo lo interesante de esta magnífica obra de Stephen King. Se trata de Welcome to Derry, una adaptación del libro It de Stephen King. Así que te recuerdo que si te interesan las series y películas analizadas más allá del hype, desde el simbolismo, lo incómodo y lo que muchas veces se barre bajo la alfombra, entonces este es tu canal. Y es que acá no vemos solo lo que pasa, sino por qué pasa. Así que sin más, comencemos. Welcome to Derry se sitúa décadas antes de los eventos de las películas de It. Seguimos a un grupo de chicos mientras una serie de hechos violentos y desapariciones sacuden al pueblo. Pero más allá del payaso y lo sobrenatural, la serie pone el foco en Derry como sistema. Un lugar donde los adultos callan, olvidan o directamente eligen no ver. Esta serie no se trata simplemente de una precuela de las películas de It, es una reinterpretación del terror infantil moderno, ya que mezcla el coming of age lindo de Stranger Things con el horror moral, sucio y adulto muy al estilo Stephen King. El verdadero monstruo no es Pennywise, es Derry. Ahora vamos a recalcar algunos simbolismos ocultos que tiene la serie. Número 1. La trampa de la nostalgia. Al igual que Stranger Things, la serie usa niños, bicicletas y grupos cerrados, música y estética inocente, pero con un giro bastante inesperado. En Welcome to Derry, esa infancia no es refugio, es territorio de casa. La nostalgia no protege, adormece. Stranger Things te decía, la infancia salva. Welcome to Derry te dice, la infancia es donde comienza el trauma. Número 2. Pennywise como síntoma, no causa. Acá está lo canónico y potente. Pennywise no crea el mal, se alimenta de lo que Derry ya permite, como el racismo, violencia doméstica, abuso de poder y silencio adulto. El autor Stephen King siempre dijo esto, pero la serie lo pone en primer plano, casi que muy evidente. Con esto queda sentada las siguientes bases canónicas. Derry funciona como un organismo, ciclos de violencia cada X años. Los adultos olvidan, miran para el otro lado y protegen al sistema. La serie no contradice It, la refuerza. Te muestra por qué Pennywise siempre gana terreno. It no vuelve porque quiere, vuelve porque Derry así lo permite. Lo incómodo de aquí es acciones cuestionables de los adultos. Policías no investigan, padres que minimizan abusos, autoridades que priorizan la calma sobre la verdad. El terror no es sobrenatural, es institucional. Y esto choca frontalmente con Stranger Things, donde los adultos eventualmente o casi siempre ayudan y el sistema se redime. En Derry, el sistema es parte del monstruo. Hago una pequeñísima pausa para invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificación y me regales un like. Estarías ayudando a crecer juntos.
Ahora bien, más allá de lo positivo de la cinta, que sirve como una, digamos, base lógica para sentar la cronología y lo canónico de las películas de It, hay cositas que no cerraron del todo. Por ejemplo, yo diría que uno de los puntos más cuestionables es la forma en que se retratan muchos personajes adultos. Hay decisiones que rozan lo absurdo, autoridades que no investigan o son un poco tontas, padres que minimizan situaciones graves, adultos que actúan con una pasividad difícil de justificar y de creer. Si bien esto puede leerse como parte del mensaje, o sea, el terror institucional, al mirar hacia otro lado, en algunos momentos rompe la verosimilitud y parece más como un recurso forzado que una decisión narrativa sólida, es decir, guionazo. En resumen, la serie quiere denunciar el silencio y acciones de negligencia adultas, pero a veces lo hace sacrificando la lógica y la profundidad en ciertos personajes. Pero ahora es tu turno. Me gustaría saber si viste la serie, si estás de acuerdo con lo que aquí se expuso o todo lo contrario. Por favor, déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Y por supuesto, regálame un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten de las series tanto como tú y yo. Y no olvides de suscribirte a este canal y por supuesto activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Y recuerda que Welcome to Derry no trata sobre un payaso que vuelve cada cierto tiempo. Trata sobre un pueblo que nunca hizo nada para que él no volviera. Pues yo soy Alfredo y esto ha sido Welcome to Derry. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere mucho. Bye.